Más de una semana llevan las manifestaciones en el país, bombazo social generado inicialmente por el alza de los precios del transporte público. Y es que a raíz de este y tantos otros hechos, la Universidad Católica presentó los resultados de la encuesta Bicentenario, dejando en evidencia la cruda realidad que enfrenta la sociedad chilena. El Centro de Políticas Públicas, el Instituto de Sociología y la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica se percataron de 3 factores que preocupan a la ciudadanía. El elemento de mayor temor social es el narcotráfico, le siguen los grupos extremistas y finalmente la vejez. Están así, salimos a la calle a averiguarlo. Si yo te preguntara a ti, ¿cuál de estos 3 es los que te genera mayor temor? ¿Con cuál me indicarías? Mira, como están las cosas, llegar a la vejez. Los narcos. Bueno, el grupo extremista, obviamente. El narcotráfico nadie lo controla. Son los 3 conceptos porque todo indica la seguridad en el país. Opiniones divididas, pero lo que sí está claro es que el narcotráfico conserva en alerta a la ciudadanía. De hecho, expertos puntualizaron en la gravedad de este sentimiento social común reflejado en la encuesta. Efectivamente, al crimen es algo a lo que se le tiene mucho miedo. O sea, hemos visto que la percepción de crimen en general históricamente en Chile ha sido mucho más alta que las tasas de crimen y a veces disminuyen los homicidios, disminuyen los asaltos y la gente tiene más miedo que antes. O sea, para quienes hemos tenido la oportunidad de poder colaborar con juntas de vecinos, con comunidades históricamente vulneradas en derechos, en territorios que han sido marginados de los lugares de poder, efectivamente el narcotráfico se está instalando con fuerza. Hay que asumir muchas medidas culpas de los gobiernos que han liderado este país en poder entender el origen del arraigo que tiene el narcotráfico en este país y las consecuencias que están generando hoy día para poder solucionarlo. Así es, y es que el estudio señala que del total de encuestados, el 83% consigna mantener un alto grado de temor al narcotráfico. Asimismo, por su parte, el 74% indica temor a los grupos extremistas y finalmente un 73% por miedo a llegar a la vejez. Cifras, por cierto, no menores. Y eso tiene mucho que ver con el discurso, con la conversación, con la forma en que se relacionan las personas, con los medios de comunicación y por eso yo creo que es tan importante mantener un diálogo mesurado y en el fondo contrastar estas percepciones con la realidad y con los datos empíricos y para eso hay información que puede proveer las ciencias sociales, encuestas bien hechas y creo que es muy importante que estas opiniones estén basadas en datos. Ahora bien, el estudio señala que la ciudadanía dice colaborar con medidas como controles de identidad o aplicar ley antiterrorista a grupos quienes utilicen la violencia. Como así también denota qué tan preocupada está la ciudadanía frente al cuidado de su integridad por un posible acto de agresión física tanto en su barrio como en su lugar de trabajo. Ahora, yo me hago la pregunta, el narcotráfico se está entrando con fuerza y está privando a estos mismos pobladores que viven y que los circundan en el fondo de las poblaciones por voluntad, por una falta de control en la seguridad pública por parte de los gobiernos. ¿Por qué no estamos hablando hoy día de las delincuencias y los focos de peligro que genera el narcotráfico en las comunidades más pobres? Creo que ha habido cierta permisibilidad con el poder que han ido adquiriendo estos grupos de narcotráfico. La misma ciudadanía realiza un llamado de consideración sobre este respecto. Yo estoy muy de acuerdo con todos los aspectos sociales que hoy día están en la palestra, pero no la violencia, porque eso indica desastre, pobreza, inequidad. Todos viven con temor a que les llegue un balazo o a que sean víctimas como te dijera, de los traficantes. Esa es la realidad. Eso se veía en las poblaciones. Es importante considerar estos datos, pues tales antecedentes dejan en evidencia el temor que se mantiene presente en la sociedad chilena. Se suma a nuestra conversación Libardo Buitrago. Bienvenido, Libardo, gusto de saludarte. Don Eduardo, muy buenos días a todos. Buenos días, don Eduardo. Estamos viendo, Libardo, el resultado de este estudio. Creo que son realidades que no son desconocidas para nadie, pero llama la atención las prioridades. Por ejemplo, ¿qué temor le produce las siguientes situaciones o grupos? Dice este estudio de Bicentenario Universidad Católica. 83% considera a los grupos de narcotráfico como su mayor preocupación. En segundo lugar, no tener cómo pagar una cuenta médica en caso de una enfermedad grave. Claro. Tema que ha estado muy presente en estas demandas. Exactamente, porque rompe el equilibrio precario en el cual se encuentra mucha gente en nuestro país. Posteriormente, los grupos extremistas que usan la violencia para conseguir objetivos, no tener dinero suficiente para afrontar la vejez, ser despedido del trabajo, policías, fuerzas especiales que controlan manifestaciones callejeras. Insisto, este es un estudio que se hace antes del terremoto político-social que estamos todavía analizando y viviendo, ¿no? Llama la atención la irrupción del narcotráfico.
Antes de todo esto, yo insistí en esto, estábamos pendientes de lo que había dicho la diputada Orsini, cuando dijo: yo creo que los grupos de narcotráfico están en el Congreso. Posteriormente, Jaime Mulet dijo algo que a mí me pareció mucho más grave y profundo, cuando dijo: yo he presentado proyectos, pero hay colegas que me dicen: yo ahí mejor no me meto por temor. O sea, si un parlamentario ya no está actuando, beneficiando a la población por temor a los grupos de presión ligados al narcotráfico, estamos, como diría el negro Piñera, hasta el loli papito. Porque me parece que ahí la situación está absolutamente desbocada. ¿Qué les parece, Libardo, ya que viene ingresando? ¿Qué te parece estos resultados y la percepción finalmente que va teniendo la gente, que era una percepción que debimos haber tenido mucho más presente desde hace mucho tiempo? En el año 1992 yo recuerdo haber planteado haber tocado la primera alarma de la penetración del narcotráfico en Chile. 92. Eso parecía distante, que no era para Chile, que no iba a llegar nunca, que no iba a ocurrir. Y dije una frase que es: este es un espejo que se va a irradiar por América. Pasa en Colombia, que era el momento fulgurante de la crisis radicada en Colombia. Luego muta a Brasil. Brasil hoy es un país que en términos de violencia del narcotráfico produce mucho. A veces uno se queda con las cifras de México. Después tenemos a México. 250.000 muertos violentos derivados directa o indirectamente de la presencia del narcotráfico y los carteles en México. Argentina hoy, hay ciudades como el caso de Rosario, en donde la presencia del narco es muy potente. Uno se quedaba con la imagen: esto solamente va a pasar en Colombia, esto algo en Perú, algo en Bolivia, y algo en Jamaica para los estudiosos. Pero esta cifra evidencia lo siguiente: que el pálpito, el sentimiento de la presencia del narcotráfico en Chile es una realidad. Y yo más bien con las declaraciones, a veces a mí no me gusta cuando hay una generalización. Hay narcotráfico en tal parte o tal situación. Yo lo que diría es, más bien, que la reacción de la sociedad chilena en este instante para evitar un camino hacia la colombianización en su momento y la mexicanización de su sociedad es el momento de hacer una línea Maginot. Una línea Maginot profunda. Porque si no lo hacemos ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que probablemente Chile sea utilizado por su musculatura como una nación respetada, considerada, con sistemas seguros de aduana, sea considerada como un país plataforma para el narcotráfico. Ya lo estamos viendo, en donde, por ejemplo, van destinos a Australia. Una nación que una de las que más está consumiendo cocaína al tiempo de ahora. Entonces, la industria del narcotráfico observa esto y dice: es mi plataforma ideal. Chile es mi plataforma ideal. ¿Para qué? Pero nosotros decíamos: Chile va a ser un país de paso de la droga. Y duramos 3 décadas con la frase de que Chile era un país de paso nada más, de tránsito. Claro. 30 años que hemos perdido, porque después dejamos de ser tránsito y ya miren la cantidad, casi toneladas o kilos, que se han detectado y se han podido detener.